¿Qué pasaría si las paredes de la habitación en la que están ahora mismo no solo escucharan las conversaciones, sino que también sintieran la rabia, la tristeza o esa alegría oculta que a veces se intenta disimular a toda costa? Pues a ver, suena totalmente a la premisa de un thriller de ciencia ficción distópico, pero sorprendentemente es un escenario que lleva ya muchos años gestándose en los laboratorios. O sea, está muchísimo más cerca de la realidad de lo que la gente podría sospechar. Ya, es que es fuerte. Dejemos que esa idea resuene un momento. La tecnología intentando, literalmente, leer el aire. Así que damos una cálida bienvenida a quienes nos acompañan hoy en este análisis a fondo para explorar exactamente eso. Eso es. Y la misión de hoy es diseccionar un documento clave, un artículo académico del año 2009, que se titula Emotions in Pervasive Computing Environments, emociones en entornos informáticos omnipresentes. Exacto. Vamos a adentrarnos en cómo la informática intenta cruzar esa última gran frontera. Porque, a ver, no es un capricho de 4 ingenieros en un sótano. El objetivo real es comprender y cuantificar los sentimientos humanos para evitar desastres cotidianos. Totalmente, y lograr que los edificios, las herramientas, se adapten a nosotros. Y esto es crítico porque históricamente el diseño de sistemas informáticos ha pecado de una ingenuidad enorme. Han tratado al ser humano como si fuera una máquina perfectamente predecible. Sí, como si fuéramos robots. Y claro, el documento nos obliga a mirar ese abismo entre la lógica fría del silicio y, bueno, la naturaleza humana que es caótica e irracional. Muy irracional a veces, sí. Así que vamos a desgranar esto desde el principio. Porque antes de entender cómo enseñar a las máquinas a sentir, hay que entender por qué es un peligro absoluto no hacerlo. El texto plantea un choque matemático que, madre mía, lo ilustra a la perfección. El choque de la lógica pura contra la variable humana. Eso es. Pensemos en cómo operan los ordenadores. Un vacío estéril de unos y ceros. Si tenemos una ecuación simple, digamos que y es igual a x al cuadrado más x más 1, si x es 1, el ordenador procesa eso y, sin excepción, dirá que y es 3. Claro, el silicio adora la certeza, pero el cerebro humano no opera en ese vacío. El artículo introduce una idea fundamental, y es que los humanos añadimos una variable extra de manera inconsciente. La famosa variable mu. Exacto, la variable mu, que representa nuestro estado emocional, el afecto en ese milisegundo preciso. Así que la ecuación humana ya no es lineal, es esa fórmula matemática más mu. O sea que si mu representa un nivel extremo de estrés, la respuesta a esa misma ecuación ya no es 3. Puede ser tirar el papel por la ventana o un bloqueo mental absoluto. Exactamente. Esa variable es la que hace que nuestro comportamiento parezca totalmente ilógico para una placa base. Y para ilustrar este peligro, el documento presenta el caso del señor Harry. Uf, esa historia me pareció alucinante. Es como de película de suspense. Para quienes nos escuchan, el señor Harry era el conserje y encargado del almacén de herramientas de un edificio, ¿vale? El factor humano en el control de acceso, sí. Claro. Y el edificio se moderniza. Se convierte en un paradigma de inteligencia artificial basada en lógica pura. Así que despidan al señor Harry porque ponen un lector de tarjetas. Y un día, un empleado que se llama Jack tiene una discusión monumental, agresiva a más no poder, con su compañero Paul. Y Jack, completamente cegado por la furia, se va directo al almacén para coger un martillo. Y aquí es donde falla la lógica ciega. El sistema escanea la tarjeta de Jack, verifica la base de datos y dice, a ver, ¿es empleado? Sí. ¿Tiene permisos? Sí. Y ¡pam!, la puerta se abre y le da acceso al martillo. Es que el sistema no percibe a un hombre a punto de cometer una atrocidad. Solo ve un uno lógico, una solicitud autorizada. Pero si el señor Harry, el humano, hubiera estado ahí, la historia cambia. Por supuesto, habría visto la cara roja de Jack, las venas del cuello, la respiración acelerada, y por puro instinto le habría denegado la entrada o habría intentado calmarlo. Claro, porque los edificios inteligentes de hoy en día son básicamente mayordomos robóticos súper eficientes, pero totalmente sociópatas. Me encanta esa definición. Sociópatas que no saben leer la sala. Por eso, añadir esa variable mu cambiaría el mundo. Pero lo que me pregunto es, ¿cómo llegó la informática a este nivel de ceguera? Pues por arrogancia, francamente. El artículo desmantela la psicología cognitiva clásica de mediados del siglo XX. Esa gente concebía al humano como un mero canal de datos. De hecho, mencionan la ley de Hick. Espera,
Para la gente que no esté familiarizada con manuales de los años 50, ¿qué decía esa ley exactamente? A ver, la ley de Hick intentaba predecir el tiempo de reacción de una persona basándose solo en los bits de información. Por ejemplo, ¿cuántos botones hay en un panel? El problema es que consideraban la emoción como un ruido molesto, un fallo del sistema. ¡Qué fuerte! Como si un ingeniero dijera, uy, el operador está triste hoy, su procesador interno va a ir a menos megahertz. Es reduccionista a más no poder. Por suerte, el documento defiende la psicología en activa. Desde este prisma, la emoción es un proceso adaptativo y ligado a la supervivencia. Moldea cómo percibimos el mundo físicamente. Como el ejemplo de la colina, ¿no? Si estás deprimido, tu cerebro percibe la cuesta mucho más empinada que si estás feliz. Exacto. Pero aquí introduzco mi mayor crítica. Y mira que soy escéptica con esto. Los autores proponen parametrizar algo tan fluido y subjetivo como el estado afectivo para meterlo en un ordenador. Es un campo minado absoluto. Ya, entiendo que como experta le veas las costuras, pero hay que romper una lanza a favor de los ingenieros, ¿no? O sea, por algún lado hay que empezar para que la máquina no le dé el martillo a Jack. Bueno, sí, el intento tiene mérito. Y eso nos lleva al problema técnico. ¿Cómo ve físicamente una máquina un sentimiento tan abstracto? Pues no ve el sentimiento en sí, ve el rastro físico que deja. El artículo se apoya en clasificaciones, como la de MacLean, que vincula emociones con comportamientos básicos. El deseo activa la búsqueda, la ira activa la agresividad. Y ahí entran los sensores. Porque emitimos señales sin parar, empezando por el rostro. Y ojo, no basta con una foto fija de una ceja levantada. El estudio de Horstman y Ansorge demuestra que lo que delata la emoción es la dinámica. El grado de movimiento, sí. El cerebro y el algoritmo que intentan crear busca la velocidad a la que se forma la expresión. Por eso sabemos si una sonrisa es falsa. Los músculos se tensan asimétricos o lentos. Pero claro, todos sabemos poner cara de póker. Ahí es donde entra el segundo canal, que es la voz. Y el mecanismo biológico es flipante. Cuando nos enfadamos, la adrenalina tensa las cuerdas vocales, como si fueran cuerdas de guitarra. Lo que dispara la frecuencia fundamental, la F0. Exacto. La voz se vuelve aguda, hay más energía y hablamos más rápido. Es pura biología. Y con la tristeza pasa lo contrario. El sistema nervioso ralentiza todo. La F0 cae en picado. Y la voz tiene contornos dirigidos hacia abajo, casi sin resonancia. Analizar esto acústicamente es muy sólido. Totalmente. Y si la cara y la voz fallan, el tercer canal es el cuerpo en el espacio. El documento menciona las 4 dimensiones de Camurri: tiempo, espacio, flujo y peso. Sí, alguien eufórico ocupa mucho espacio, tiene un flujo rápido. Alguien triste se mueve con baja tensión, como si el peso de la gravedad lo aplastara. Y el cuarto canal es el léxico, las palabras. Analizar si alguien dice piel de gallina para detectar asombro. Todo esto me fascina porque significa que nuestro cuerpo es un polígrafo andante sin saberlo. La máquina lo tiene fácil entonces. Sobre el papel parece impecable, pero en la práctica aquí es donde la fantasía choca con la realidad logística de una forma brutal. Yo invito a mirar la tabla 5 del estudio críticamente. La que detalla cómo capturar todas esas señales. Esa misma. Grabar la voz o el teclado es fácil y pasivo, pero medir la cinética o la cinemática del cuerpo requiere plataformas de fuerza pesadísimas en el suelo o, peor, pegar electrodos en la piel. Claro, no te vas a poner un traje de captura de movimiento de Hollywood solo para ir a hacerte un café en tu propia cocina. Sería absurdo. Es que es totalmente inviable para la vida de una persona normal. La computación omnipresente tiene que ser invisible. Si necesitas cables médicos para que tu casa sepa que estás cansado, el sistema ha fracasado estrepitosamente. Pues es un obstáculo enorme. Y por eso muchos desarrolladores intentaron tomar el camino fácil, ¿verdad? Simplificaron y crearon sistemas unimodales, centrados en un solo sentido. Y el artículo expone cómo esos sistemas son funcionalmente ciegos. El sistema 1, por ejemplo, usaba solo audio para medir la ansiedad en ancianos. Lo cual suena bien hasta que te pones en el peor escenario. Claro, ¿qué pasa si el anciano sufre un infarto en silencio absoluto? El sistema registraría una calma total en la habitación. Esa es la trampa mortal de depender de un solo canal. Madre mía, es verdad. Pero dentro de estos sistemas unimodales mencionan el sistema 3, el proyecto Come Sleeper,
que eran unas zapatillas de estar por casa para parejas a distancia. Ay, por favor, el Com Sleeper. Oye, a mí me pareció súper poético. Una persona se pone las pantuflas, da toques rítmicos y la zapatilla de su pareja al otro lado del mundo vibra, da calor o enciende luces. Es una forma muy romántica de usar la tecnología para estar conectados. A ver, suena muy romántico para una novela, pero como diseño de interfaz es un desastre. Permíteme destrozar un poco esa idea. Adelante, adelante. Imagínate, tienes un día pésimo. Estás desolada. Se supone que llegas a casa y tienes que recordar cómo bailar claqué en código Morse con los dedos de los pies para decir que estás triste. Visto así, le quita bastante magia al asunto. Sí. Es que obligar a un humano a aprender un lenguaje táctil artificial es lo opuesto a la tecnología invisible. Una emoción genuina no debería requerir un esfuerzo manual para codificarse. Tienes toda la razón. Si tienes que pensar en dar 3 pisotones para decir «te echo de menos», pierde toda la naturalidad. Y esto refuerza la tesis del artículo de que la fusión sensorial, la multimodalidad, es innegociable. Completamente innegociable. Hay que combinar cámaras, micrófonos y texto, porque a veces decimos «estoy bien» sonriendo, pero la voz nos tiembla. Nuestro cuerpo tiene canales que se contradicen. Y el reto es procesar todo eso junto. Pero, ¿qué pasa si la cámara te pierde de vista unos segundos y solo queda el audio? El documento habla de modelos probabilísticos, como las redes bayesianas, para manejar ese ruido. Sí, que es un concepto muy matemático. Para visualizarlo, pensemos en la red como un detective. Si ve un paraguas mojado, asume que llueve. Si además oye un trueno, la probabilidad sube al 100%. O sea que si pierde la imagen facial pero sigue captando voz aguda, recalcula y dice, oye, hay un 80% de probabilidad de que siga enfadado. Exacto, usa la probabilidad para cubrir puntos ciegos. Pero aquí viene mi mayor pega técnica. El coste computacional de procesar audio, vídeo de alta definición y texto a la vez, y en tiempo real sin latencia, es colosal. Ya. Para evitar que Jack coja el martillo, eso tiene que calcularse en milisegundos. Y afirmar que lo van a lograr en entornos reales sigue siendo un salto de fe tecnológico muy optimista a día de hoy. Bueno, pero juguemos a ser optimistas. Imaginemos que el hardware evoluciona. Tenemos esa fusión perfecta y sin latencia. Nos topamos con el muro final. ¿Cómo traduce un ordenador esa inmensa complejidad emocional y la guarda en un disco duro? Y ahí es donde entra la lingüística de programación. El estándar EAR, lenguaje de anotación y representación de emociones. Que está basada en XML, ¿no? Como la estructura de las páginas web que usamos todos los días. Eso es. Y es un esfuerzo titánico por etiquetar lo inefable. No es solo poner una etiqueta que diga «está feliz», permite codificar atributos profundos. Sí, me dejó boquiabierto. Tiene atributos de intensidad o de probabilidad, donde el sensor confiesa que solo está seguro al 60%. Pero el más crucial me pareció la regulación. Porque los humanos somos actores sociales. Rara vez mostramos la emoción pura. Intentamos suprimirla o amplificarla según quien esté delante. Y Earl tiene una etiqueta para emociones complejas. El ejemplo del texto es brillante. Alguien fingiendo placer ante la idea desastrosa de su jefe, para ocultar su molestia real. En código tendrías una etiqueta de placer con una simulación de 0.8 y a la vez una etiqueta de molestia con una supresión de 0.5. Es que estamos traduciendo una sonrisa falsa de compromiso en puro código estructural. Es como crear el HTML del alma humana. Es alucinante. Es un hito técnico, sin duda. Pero voy a usar esto para mi crítica final. ¿Qué significa matemáticamente suprimir la molestia en un nivel exacto de 0.5? Claro, intentar ponerle un número exacto a un sentimiento. Es que la escala digital es lineal, de 0 a 1, pero el sufrimiento o la molestia humana no es un control de volumen. Es turbia, es contradictoria. Y si hay ambigüedad entre la cara y la voz, ¿cómo decide la máquina la verdad empírica? Es una paradoja filosófica bastante profunda, la verdad. El comportamiento humano siempre tendrá una fracción irreductible que se escapa de cualquier formato XML. Hay un núcleo de caos y libre albedrío ahí. Totalmente. Es una dosis de realidad muy necesaria. Y viendo todo este recorrido, creo que es el momento perfecto para recapitular los 3 grandes pilares que hemos aprendido hoy de este análisis profundo. Me parece perfecto. Primero, la seguridad. Queda clarísimo que usar lógica binaria pura en entornos físicos sin contexto emocional es peligroso. La variable mu no es un lujo, es vital para evitar catástrofes como la del martillo. Segundo,
que la premisa unimodal está muerta. Las emociones no se pueden capturar con un solo sensor. La multimodalidad es innegociable para no tener sistemas ciegos que ignoren el sufrimiento. Y el tercero, lenguajes como Riel, que, aunque imperfectos, son un avance monumental para intentar parametrizar emociones complejas y reprimidas. Marcan el inicio de máquinas que podrían conocernos mejor que nosotros mismos. Y eso proyecta sombras bastante largas sobre nuestra sociedad si te paras a pensarlo. Precisamente. Y con esa idea queremos dejar una reflexión final para nuestra audiencia. Algo incómodo pero fascinante. Si nuestros hogares y oficinas llegan a leer nuestras emociones a la perfección... Incluyendo las que intentamos suprimir desesperadamente. Exacto. ¿Qué pasará con nuestro derecho a la privacidad emocional? Llegará el punto en el que tendremos que usar máscaras psicológicas para engañar a nuestro propio salón. Da tanta ética como capacidad de procesamiento. Y con esta interrogante cerramos nuestra sesión. Agradecemos enormemente el tiempo y la curiosidad de quienes han sintonizado este análisis. Ha sido un placer. Queda abierta la invitación a seguir cuestionando y a valorar esa variable humana que nos hace únicos. Hasta la próxima.